Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para explicaros la diferencia en el ciclismo entre una cadencia baja y una alta. Si entendemos este concepto, lo podremos aplicar a nuestros entrenamientos, salidas de fin de semana y competiciones y mejorar de una manera notable tanto el resultado como las sensaciones. Es decir, si aplicamos bien estos dos conceptos en diferentes momentos de los entrenamientos o de las carreras, al final el resultado final va a ser mucho mejor. ¿Qué vamos a empezar o cómo vamos a empezar explicando el tema? Pues las diferencias entre llevar una cadencia baja y una alta, las más generales. Lo primero que notamos cuando llevamos una cadencia baja, que sería la de ir más atrancado, es que se acumula mucha más tensión en la musculatura, en los tendones, en las articulaciones. ¿Cómo vamos a entender este concepto de tensión? Pues si llevamos una cadencia que estamos subiendo un puerto a una cadencia baja de 50 a 60, notamos cómo la cadena está tan tensa que parece que en cualquier momento se vaya a romper. Pues esa tensión que tiene la cadena, que tiene el cambio, la tiene también nuestra musculatura. A todo eso, debido al esfuerzo y al tener que estar generando tanta fuerza, se acumula más lactato y nuestro gasto calórico se dispara. Es decir, es un movimiento que gasta mucha energía y a la larga provoca mucha fatiga. En cambio, si llevamos una cadencia alta, notamos que esa tensión disminuye, es decir, es un pedaleo mucho más fluido, sería lo de llevar el molinillo. El cambio cambia sin problemas, muy fácilmente, y la cadena no tiene tanta tensión, es decir, es un pedaleo muy fácil. Todo esto que aumenta, pues el tanto movimiento mejora la capilarización y la oxigenación de los músculos, es decir, a la musculatura continuamente pues le está llegando oxígeno y nutrientes, por lo que no se provoca tanta fatiga como en la cadencia baja. Ahora, para entender estos dos conceptos, lo vamos a explicar y hay que entender también cómo trabaja o qué tipos de musculatura está trabajando con la cadencia baja y con la alta. Normalmente, si ya lo habéis visto en otros vídeos y lo tengo explicado, cuando hablamos de la musculatura tenemos dos tipos de fibras, las tipo 1 y las tipo 2. Y dentro de las tipo 2, las A y las B. Pero hoy lo hemos resumido en tipo 1 y 2. Las fibras tipo 1 serían las fibras aeróbicas y las tipo 2 las anaeróbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tipo 1 trabajan con oxígeno y las tipo 2 sin oxígeno. Todo esto que provoca que las fibras tipo 1 serían las lentas, son las de color rojo porque tienen mejor capilarización, oxigenación, más glóbulos rojos, que es lo que le da el color, y son las que trabajan en alta cadencia. En cambio, las tipo 2, que serían las anaeróbicas, son las fibras rápidas, son de color blanco porque no tienen la misma oxigenación o no trabajan con oxígeno y trabajan a baja cadencia. Para entender el tipo de fibras, pues lo vamos a explicar con un ejemplo. Las fibras aeróbicas serían las que más se utilizan a la hora de subir un puerto, una tirada muy larga, es decir, serían las fibras pues de un maratoniano, de un ultrafondista, es decir, son fibras que se fatigan muy lentamente, pueden estar mucho tiempo pedaleando y no se llegan a cansar, continuamente les va llegando oxígeno, nutrientes, se van reponiendo y podemos estar horas pues así. Un ejemplo sencillo sería un escalador. Cuando llega al puerto normalmente aumentan la cadencia y a partir de ahí se hacen todo el puerto prácticamente sin problemas. ¿Cuáles serían las fibras tipo 2? Las de un sprinter. Las fibras tipo 2 normalmente generan mucha más energía, cogen picos de velocidad mucho más altos, pero de normal no puedes hacer un sprint de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. ¿Por qué? Porque son altamente fatigables, es decir, llega un momento en el que se cansan, las piernas empiezan a notar o empezamos a notar esa sensación de quemazón y tenemos que bajar el ritmo porque es imposible. De hecho, si vemos la fisionomía de un escalador y de un sprinter, son muy diferentes. Es decir, ¿por qué? Porque cada uno tiene unas fibras de un tipo o de otro pues más desarrolladas. Todo esto, ¿cómo lo vamos a terminar de entender? Pues con un estudio y unos ejemplos.
Yo estuve el otro día buscando información y encontré un estudio de un grupo de ciclistas que hacían el siguiente test. Hacían un test al 85%, es decir, no al 100%. Y eran 30 minutos a 60 revoluciones por minuto y 30 minutos a 100 revoluciones por minuto. Es decir, hacían 30 minutos a baja cadencia, 30 minutos a una cadencia muy alta, pero con la misma intensidad, es decir, al 85%. Esto, para que lo entendáis, ¿qué sería? Pues que tendrían que ir, imaginaros, si es por pulsaciones, a 160 pulsaciones, 165 pulsaciones a esta cadencia y a las mismas pulsaciones con esta cadencia, para que el esfuerzo sea comparable. ¿Qué notaron? Pues lo primero que notaron es que en el grupo de ciclistas aficionados prácticamente no había diferencia. De hecho, si cogemos a un ciclista aficionado, llevar una cadencia de 100 es relativamente difícil aguantarlo durante media hora, por lo que al final en los deportistas aficionados de fin de semana, los ocasionales, se les recomienda que vayan cómodos, es decir, que vayan pedaleando con las mejores sensaciones en ese momento. Pero ¿qué pasaba con los ciclistas entrenados o los profesionales? Aquí engloban pues los ciclistas que entrenan 2, 3, 4 veces por semana, que hacen sus sesiones de rodillo, que los fines de semana tienen la salida larga con la grupeta, las competiciones. Aquí la principal diferencia que notaron sería respecto a los sistemas energéticos. ¿Qué notaron? Pues que cuando un ciclista lleva una cadencia alta, el consumo de energía en esos 30 minutos era del 30%. ¿Qué diferencia había respecto a una cadencia baja? Que el gasto calórico era del 50%, es decir, los dos grupos de ciclistas o todos los ciclistas haciendo 30 minutos a cadencia baja o 30 minutos a cadencia alta a la misma intensidad, se daban cuenta de que la cadencia baja es menos eficiente, es decir, gasta mucho más glucógeno o mucho más energía que la cadencia baja, o sea que la cadencia alta. Encima, respecto como la cadencia alta es más aeróbica, que gastaba más grasa, es decir, normalmente si hacemos una salida o un entrenamiento a una cadencia más alta, vamos a ahorrar glucógeno para poder aguantar más kilómetros o más tiempo y encima vamos a terminar gastando más grasa. Esto es relativamente sencillo de entender, es decir, si nosotros hacemos un sprint, nunca lo vamos a poder aguantar durante 2, 3, 4 minutos si vamos a una velocidad fuerte, por todo lo que hemos explicado al principio, por el lactato, el gasto calórico, es decir, gastamos mucha más energía. Si nosotros quisiéramos subir un puerto a una cadencia de 60 y nuestro compañero lleva subiendo el puerto la misma velocidad a una cadencia de 90, los dos podemos llegar a ir a la misma velocidad, uno con 60 y otro con 90, pero seguramente el que lleve la cadencia de ir más atrancado se está fatigando y gastando mucho más energía que el que lleve la cadencia alta. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros entrenamientos? Pues si tenemos competiciones largas o queremos terminar una competición con un sprint, con una subida a un puerto, lo que tenemos que intentar ir haciendo es ahorrar energía durante las etapas. ¿Cómo? Intentando llevar siempre una cadencia más alta para gastar menos glucógeno y más grasa y tener ese ahorro de energía pues para la parte final, el último puerto, el último apretón. Y si todo esto lo conseguimos aplicar en nuestras salidas de montaña, no es lo mismo terminar una marcha tanto de mountain bike como de carretera con una cadencia de 80, de 70 o de 60, es decir, al final lo que tenemos que hacer es, dependiendo del tipo de momento o en el tipo de terreno, sobre todo que nos encontremos en la marcha, saber aplicar un tipo de cadencia u otro. ¿Por qué? Porque eso nos va a provocar sobre todo que las sensaciones cambien mucho y que lleguemos a la parte final con más o menos energía. Todo esto lo podemos aplicar o mejorar con los entrenamientos. Yo ahora, por ejemplo, si quiero hacer lo que he comentado por las redes sociales, un Everesting, ahora cuando termine el final de la cuarentena,
si lo queremos hacer en rodillo, tengo que intentar hacer las subidas pues siempre a una cadencia más o menos alta de 85, 90, de 80 para arriba. ¿Por qué? Porque eso me va a provocar un ahorro de energía, la musculatura va a ir mucho más relajada y voy a poder aguantar mucho más tiempo para hacer al final el reto completo. Si yo hiciera la primera subida del Everesting a una cadencia un poco atrancada, pues al final ya seguramente cogería un nivel de fatiga y un gasto energético que me costaría recuperarme para el resto del entrenamiento. Al final esto es simplemente ir probando, y por eso en el vídeo anterior poníamos el ejemplo de los 3 minutos, o sea, de las 3 series de 5 minutos. No es lo mismo hacer 3 series de 5 minutos a 90 de cadencia que hacerlo a 60. En los dos entrenamientos tendríamos 15 minutos de intensidad, pero los resultados serían completamente diferentes. Cuando estamos haciendo las series de 5 minutos a cadencia alta, estaríamos trabajando más sobre las fibras lentas y el sistema aeróbico, y si hacemos las series de 3 por 5 minutos a una cadencia baja, estaríamos trabajando más las fibras rápidas, que serían las de anaeróbica. Aquí puede liar un poco respecto lento o rápido, pero para entenderlo mejor sería el ejemplo del atletismo, es decir, las fibras lentas serían las de los maratonianos, o en este caso en el ciclismo de los escaladores, y las fibras rápidas serían las de los sprinters, tanto en ciclismo como en carretera. Al final, si conseguimos entender la diferencia entre la cadencia baja y alta, en nuestros entrenamientos sacaremos mejor rendimiento, y en esos momentos puntuales que hay un sprint, que la salida termina en subida, en un llano, pues tendremos siempre ese plus de energía si hemos distribuido toda la carga de entrenamiento con la cadencia que toca en cada momento. Así que dejamos el vídeo de aquí y, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.